Buenos días a todos y a todas. Estamos de vuelta aquí en la segunda microcharla del día de este viernes 16 de octubre, nuestra última jornada de talleres y charlas de nuestra Semana de la Educación Superior para la Sustentabilidad, que organizamos como Red Campus Sustentable. Aquí estamos con nuestro invitado, que va a hacer un taller sobre el uso adecuado de la energía en oficinas. Es Ricardo Lobos, quien es socio profesional de la red y encargado nacional de formación ciudadana en energía del Ministerio de Energía. Bienvenido, Ricardo. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación por segundo día. Y además quiero aprovechar de saludar a las docentes, a los docentes, a los profesores y a los profesores que hoy día están de día, ¿cierto? Que están a lo largo del país desde Arica a Tierra del Fuego. Tú me dices cuándo comenzamos. Ahora puedes comenzar, Ricardo. Perfecto. Dale nomás. Antes de comenzar, el taller de ayer estuvo muy relacionado con lo que es el uso eficiente de energía en el hogar, ¿cierto? Y las primeras tres láminas van a estar relacionadas quizás con algo, con un común denominador, que tiene que ver con el concepto de la energía. La energía la hemos ocupado desde los primeros intentos, o de las primeras manifestaciones, ¿cierto? De las civilizaciones, de las herramientas, de las culturas, para poder hacer algo, desde el descubrimiento del uso del fuego, para cocinar, para la fundición de los metales, las primeras herramientas, el descubrimiento de la rueda, etcétera, hasta nuestros días. La energía siempre ha estado presente y ha sido parte del motor, ¿cierto?, de lo que se entendía como desarrollo en aquellos tiempos. Chile, ¿cierto?, tiene como característica en su matriz energética, que hoy día, ¿cierto?, hace unos años atrás era casi inviable pensar que íbamos a tener un 20% de energía renovable. Nos adelantamos, ¿cierto?, 5 años a los compromisos de ser 20% energía renovable al 2025, y hoy día podemos hablar que estamos en el umbral del 20% de energía renovable para la matriz energética de nuestro país. Sin embargo, ¿cierto?, todavía tenemos un 50%, un poco más, de dependencia de combustibles fósiles, lo que nos coloca en un complejo escenario porque finalmente terminamos pagando, no solamente porque estamos al final del mundo, sino porque terminamos pagando el costo de los vaivenes económicos, guerras comerciales y conflictos bélicos que hacen que el precio del combustible no sea estable en el tiempo, ¿ya? Si tuviéramos que sintetizarlo en una cuenta de luz solamente, como para poder reflejar una vista de la cuenta de luz que nosotros recibimos mes a mes, ¿cierto? Más del 50% de la cuenta de luz, si la pudiéramos prepicar o cortar, se pagaría combustibles fósiles, un 20%, afortunadamente, una buena cifra para el continente, 20% energía renovable y casi un 30% de otros combustibles a lo largo del país, de nuestro sistema eléctrico nacional, que tiene un fuerte componente de Arica a Puerto Montt, ¿cierto? Y Aysén y Magallanes, que están por separado, pero hablemos de un sistema eléctrico nacional como una vista general. ¿Cuál ha sido la demanda de energía en la oficina, ¿cierto? Hace 60 años era común ver en una oficina una máquina de escribir, un teléfono, un par de ampolletas, los tubos fluorescentes y para calefacción un anafre. Eso era como la climatización y el ambiente de trabajo en una oficina. Después de los años 80, en el umbral de los 90, ya, bueno, siguieron los tubos fluorescentes, nos han acompañado bastante, llegaron los primeros computadores, aunque los computadores los tenían algunas personas en la oficina, el aire acondicionado, la fotocopiadora, el fax y el teléfono ya un poco más digital. Y hoy día ni hablar, pues tenemos servidores, tenemos computadores por cada usuario, hay calefacción central, ¿cierto? Tenemos iluminación general en las áreas de oficina amplia, celulares, etcétera. Entonces, esto conlleva, ¿cierto?, a un aumento de la energía, considerando que cada vez somos usuarios que dependemos de las comunicaciones, comparándonos con lo que ocurrió hace 60 años, que era prácticamente un par de artefactos manuales, ¿cierto?, con todo lo que es la digitalización en estos días.
El producto de esta demanda de energía, en el año 89 tuvimos una crisis económica, una crisis energética, ¿cierto?, que obligó a cortar la energía o a restringir el uso de la energía a nivel nacional. Las transmisiones de la televisión duraban hasta las 11 de la noche y la luminaria se cortaba por medio. Hoy día es inviable, esto no va a ocurrir, ¿cierto?, pero si nos pusiéramos en el supuesto de no haber hecho nada, hemos hecho bastante como Ministerio de Energía y como institución y con los últimos gobiernos para evitar que eso ocurra, veríamos de nuevamente comprometido el alumbrado público, el sector comercial, las comunicaciones, el transporte, las cadenas de frío, los electropendientes. O sea, cuando uno no toma políticas energéticas a largo plazo, claramente pone en riesgo a los sectores de producción, a los sectores comerciales y, por supuesto, a las personas. ¿Cuáles son las consecuencias del desarrollo en general? Si lo miramos desde el punto de vista desde la revolución industrial hasta la aviación comercial, hasta la expansión de la aviación comercial, nos hemos dado cuenta, ¿cierto?, que un aumento promedio de la temperatura fue advertida a finales del 1800 por un científico sueco. Entonces, algo raro estaba pasando producto de esta intensidad energética. Y hoy día, para sintetizar simplemente como una de las consecuencias más directas, tiene que ver un poco con los choques calóricos, que claramente van a provocar enfermedades, colapso de la salud, no estamos acostumbrados a tanta intensidad calórica, por lo menos en este lado del hemisferio, y problemas en el borde costero, ¿cierto? Permanentemente oleaje, con destrucción, con retroceso de las playas, con destrucción digamos, del complejo comercial, que está muchas veces en el borde costero por la intensidad del oleaje cada vez más recurrente. ¿Qué podemos hacer para mitigar esto, los ciudadanos y las ciudadanas? ¿Cómo saber cuánto vale la energía? Primero, para poder tomar cualquier determinación en eficiencia energética, tenemos que saber cuánto vale la energía en nuestra cuenta de luz. Esto es una cuenta de luz normal, que si también la pudiéramos prepicar, nos daríamos cuenta que el consumo de energía es completamente distinto al de una oficina. Pero este es un ejemplo de lo que puede ocurrir en un hogar, porque yo lo voy a explicar porque no quiero caracterizarlo en una pura oficina, pero en una casa el 16% es televisión, casi el 10% es consumo vampiro, 16% de iluminación y así respectivamente. O sea, va a depender de la cantidad de artefactos que uno tenga en un lugar como para poder distribuir una torta de consumo, pero al final, ¿qué significa el 100% de consumo de energía en una instalación? Considerando que el consumo vampiro, la pérdida de energía puede llegar a ser a un 10%. ¿Qué es lo que muestra la cuenta de luz? Lo que yo consumo todos los meses, dependiendo del uso que le dé, ¿cierto? Tantas horas al día. Pero para hacerlo más sencillo, en una cuenta de luz nosotros que recibimos mes a mes, ¿cierto?, podemos determinar el valor del kilowatt haciendo el siguiente cálculo, dividiendo el costo, ¿cierto?, de lo que me cuesta por haber consumido 102 kilowatts y lo vamos a simplificar en 106.9 pesos. En este caso, cada boleta y cada comuna tiene una cuenta distinta. ¿Cómo podemos determinar eso, ¿cierto? Es que si yo hago un ejercicio de tener una ampolleta de 100 watts encendida, que ya no existen, pero lo llevo como ejemplo, una ampolleta 100 watts encendida durante 5 horas al día, ¿cierto? Al mes tiene un costo de 1.605 pesos si yo lo multiplico por los 106.9, 107 pesos del valor kilowatt que me refleja mi boleta de consumo, que es la que yo estoy mostrando, la de ustedes por ser completamente distinta. Por eso es importante determinar cuál es el valor del kilowatt, porque así yo puedo hacer el siguiente ejercicio. Por ejemplo, puedo comparar dos casas, ¿cierto?, o dos oficinas, ¿cierto?, que ocupan iluminación las mismas horas del día, pero tienen tecnología distinta. En el caso de Paz y de SAC tienen una ampolleta en la cocina, no voy a nombrar el resto de los artefactos, que se ocupa 3 horas al día, pero una es LED y la otra es de bajo consumo. Y ustedes finalmente pueden determinar si incorporan otro tipo de ampolleta, otro tipo de habitaciones y otro tipo de artefactos, que finalmente una casa con artefactos eficientes, que se ocupa las mismas horas de energía que en una casa que no tiene artefactos eficientes, el consumo claramente es distinto. Respecto al tema a las oficinas como tal, ¿cierto? Existe la ISO 50001, implementada acá en Chile por la Agencia de Sostenibilidad Energética, que es nuestro partner, y lo voy a explicar de la siguiente forma y muy sencilla, que es un proceso de mejora continua, que es planificar, hacer, verificar y actuar. ¿De qué forma lo puedo explicar? Esto es permanentemente revisado. Si yo quiero determinar cuánta energía se ocupa en un recinto,
¿cierto? ¿Cuánta energía ocupo, por ejemplo, en una oficina? No puedo suponer que la energía que se ocupa es de las 9 a las 6 de la tarde. Yo tengo que mirar un edificio las 24 horas al día. Y para poder determinar cuánta energía se ocupa en un lugar, le tengo que preguntar a la gente de guardia, seguridad, a la gente del aseo, a todo el mundo para determinar cómo se consume la energía en un lugar. Y supuestamente, imaginémonos que yo determiné que en una instalación, en una fábrica, si yo cambio el torno, me voy a ahorrar un torno antiguo de 2,4 kilowatts por uno de 2,3, me voy a ahorrar 100 watts, ¿cierto?, por torno. Y en tubo fluorescente me voy a ahorrar 11 watts si cambio uno antiguo por uno LED. Entonces, la pregunta está clara. Cambio el torno, me ahorra mucho más energía que un simple tubo, porque eso es lo que identifiqué. Pero ¿qué pasa si yo tengo un solo torno en la fábrica y tengo 20 tubos en la fábrica? ¿Se dan cuenta que la prioridad sería cambiar la iluminación? Que en un proceso de auditoría energética o revisión energética en una oficina la prioridad sería cambiar la iluminación antes que el torno. Lo mismo, si yo necesito determinar cuánta energía se consume en un lugar, ¿cierto? Puedo ocupar remarcadores, estos remarcadores los puedo tener sectorizados por piso, por computadores, por luces, y la sumatoria de todos estos remarcadores me indica cuánta energía me entrega el medidor al final de mes. Una vez que yo he implementado todas las medidas de eficiencia energética, ¿cierto? Puedo ir haciendo los cambios que sean necesarios en el tiempo. E incorporar la energía renovable. Sin eficiencia energética, yo no les recomiendo, ¿cierto?, pensar en instalar soluciones fotovoltaicas, ¿cierto?, en oficina o en algunos ambientes. ¿Cuáles otras oportunidades de ahorro? Que son prácticas de pérdida de energía, instalación eléctrica defectuosa, mantención de aire acondicionado, iluminación encendida durante el día cuando hay luz natural en el entorno, problema de la red eléctrica, ¿cierto? Diseño en el ducto de ventilación, uno puede, sin cambiar la caldera, puede cambiar los tubos de arriba, ¿cierto?, que aparece que son de ángulo recto, donde se pierde aire por los de abajo, que permite efectivamente que el flujo de aire no se detenga. Sistemas en puertas de brazo robot o doble puerta para evitar las pérdidas de energía, luces de movimiento en áreas comunes o estacionamiento para no tenerlas permanentemente encendidas. Bueno, si hay flotas de vehículos, incorporar la electromovilidad o formas de conducción eficiente. Esta información va a quedar grabada para quien se quiera detener y profundizar en estos temas. Y evitar las pérdidas de energía. Fíjense que un cargador de celular que pierde 18 pesos al mes, si yo lo multiplico por 200.000 personas, son 3,5 millones de pesos. Si en una oficina hay estos artefactos encendidos, la misma cantidad de oficinas, ¿cierto?, yo puedo llegar a tener una pérdida de casi 248 millones de pesos, aproximado, ¿cierto?, por efectos del consumo vampiro. Esto es una muestra de hogar, pero en una oficina claramente las pérdidas de energía por mantener los enchufes, los artefactos, puede ser mucho mayor. ¿Qué podemos hacer para el recambio tecnológico? Cambiar los tubos fluorescentes antiguos por una LED, verificar que tengan el mismo flujo luminoso, porque al final de año, ¿cierto?, podríamos determinar que, cuánto puede consumir un tubo fluorescente ocupándose en un promedio, perdón, en un día, en un año. Esa es la diferencia del recambio tecnológico entre un tubo fluorescente y un tubo LED. Verificar, ¿cierto?, que siempre verificar que puedan comprar iluminación en el mercado formal, porque así cumplen los estándares de iluminación del decreto 594 o las normas de baja tensión. Otras oportunidades de ahorro, todos los artefactos de la oficina pueden quedar enchufados en una zapatilla, en un alargador, o habilitar sistemas en bandejas con automático centralizado para desconectar todo lo que son enchufes, impresoras y corrientes débiles, ¿cierto?, que no afecten la seguridad de la instalación de la oficina. Si hay agua caliente en la oficina, ocupar termo, ¿cierto? El termo consume cero energía, el hervidor calienta una pura vez el agua y el resto la pueden guardar en el termo. Si hay refrigeradores, no ingresar alimentos calientes, abrir la puerta solamente si es necesario, luces encendidas por ningún motivo cuando no es necesario. Otras pérdidas de energía, sabemos que en Chile, ¿cierto?, tenemos nuestra configuración geográfica nos pide que ocupemos en invierno y verano sistema de climatización, y la verdad es que ninguno es eficiente si en nuestras oficinas, ¿cierto?, perdemos la energía. El mejor ejemplo, y me queda 1 minuto y medio, el mejor ejemplo es para las personas que
les gusta de la montaña o ocupan saco de dormir o chaquetas de plumas, ¿cierto? Aquí tengo dos ejemplos de cómo funciona la aislación térmica. Una buena parca debiera ser como la que está arriba, que evita que el frío se entre por las costuras, se pierden esas celdas, ¿cierto? Que están rellenas de plumas o de otro material. Sellos en puerta y ventana en oficinas, ¿cierto? Reacondicionamiento térmico, si es que hay algún edificio, alguna instalación, antes de pensar de cambiar el aire acondicionado. Y uno de los graves errores, uno de los grandes problemas es cuando se arrienda o se compra una planta libre de oficina y se empiezan a hacer intervenciones. El aire acondicionado para esta oficina está preparado para planta libre. Entonces, cuando uno le hace divisiones, empieza el conflicto con el aire acondicionado, porque hay sectores que quedan más desprovistos de aire acondicionado y otros quedan con exceso de calor y frío, ¿cierto? Y con problemas de salud y descontento. Recuerde, mire bien la etiqueta de eficiencia energética y sello SEC antes de comprar, compare los artefactos eficientes, siempre en el mercado formal con sello SEC, cuáles son los beneficios de la eficiencia energética ambientales, estratégicos, económicos y sociales, ¿cierto? Todos ellos de los desarrollo sostenible, reducir los efectos del cambio climático, ¿cierto? Un impacto directo que ya lo estamos viendo presente, menor dependencia de los combustibles sólidos, ¿cierto? Con el riesgo de vertimiento de combustibles fósiles en el trayecto. Tenemos iniciativas para trabajar en casa, ¿por qué no? Si trabajamos en la oficina, teletrabajo, también podemos compartir en familia estos recursos educativos que están en la página mienergia.cl, en la sección oportunidades y beneficios. Y eso, muchas gracias, me pasé en 45 segundos, Ricardo, disculpa. No, nada, todo bien. Muy bien en los tiempos. Muchas gracias, Ricardo. Hay un par de preguntas que te quiero hacer que nos han dejado miembros de nuestra comunidad en redes sociales. Te leo dos. La primera, el cargador de celular, si está enchufado, pero sin el teléfono, ¿consume energía? Aproximadamente 18 pesos, se han hecho algunos cálculos. Lo que pasa es que cuando uno quiere medir un cargador, los medidores de energía no miden de 1 kilo para arriba, o de 100 watts, o de 10 watts, es casi mínimo. Por eso son 18 pesos al mes, porque se han hecho estudios muy precisos de cuánta energía consume. Ahora, si lo multiplicamos por 200.000 usuarios, que yo creo que es una cifra conservadora, es mucho mayor las pérdidas de energía. Claro. Claro, que quizás la gente piensa que si no está con el celular enchufado no consume energía. Todos los artefactos siguen perdiendo energía de alguna forma, los que tienen el control remoto, la luz LED, todos los artefactos de alguna otra forma pierden energía. Entonces por eso puede llegar a ser hasta un 9, hay estudios 9, 10%, entre más antiguo el recambio, entre más tarde se haga el recambio tecnológico, más pérdida de energía puede ocurrir. Además, si la red eléctrica de la casa es defectuosa o no se han hecho los ajustes en el empalme, no cambiándolo automático, también la red se satura, y es cosa de ver con una cámara termográfica o estos lentes de la noche que ocupan los soldados para ver el enemigo a distancia, uno podría ver los cables rojos, ¿cierto?, por todos los muros, es porque están perdiendo energía, están tensos, están al máximo, transportando la energía. Está bueno saberlo eso. Y la última es si el tubo fluorescente se considera residuo peligroso y si también las ampolletas con mercurio. ¿Qué se hace con ellas? Sí, afortunadamente hoy día con la ley REP de medio ambiente se están dando solución a un montón de problemas que traen estas tecnologías. Ahora, uno podría decir, si yo junto 100.000 tubos, recién uno podría explicar. Yo sé que hay gente que es experta en las trazas de los residuos de tubos, espero que no me rete, pero lo que quiero decir con esta comparación es que hoy día existen condiciones como para poder reciclar o poder iniciar política a cargo de medio ambiente, de efectivamente que se puedan recuperar de forma eficiente ese tipo de las ampolletas de bajo consumo. Los tubos LED nos acompañan hace muchos años, siempre fueron un problema, como los televisores con rayos catódicos. Las luces de árbol de Pascua, para los que somos pre-80, somos veteranos del 70, muchos adornos de árboles de Pascua que uno compraba, los más antiguos, no ahora estos que uno trae de China, eran hechos con vidrio reciclado de los tubos fluorescentes. O sea, imagínense en ese tiempo cómo se manejaban esos residuos sin
poder saber qué uso se le podrían dar. Pero sin embargo, uno no tiene que botar una ampolleta, sea cual sea la basura, por el riesgo de la gente que manipula las bolsas y el proceso de eliminación de esto. Claro. Bueno, Ricardo, muchas gracias a nombre de la Red Campus Sustentable por tu segundo taller en nuestra Semana de la Sustentabilidad. Vamos a dejar este video que queda alojado ahí en nuestro Facebook y luego lo subiremos a nuestro canal de YouTube. Perfecto, muchas gracias Ricardo. Saludos a todas y nuevamente a todas las y los profesores y docentes del país. Muchas gracias. Que tengan buen día y buen fin de semana. Un abrazo, cuídate. Cuídate, gracias igual.